Hola mis queridos hermanos, una alegría saludarles a través de este medio de comunicación. Eh, Espero en el Señor que estén bien, haciéndole frente a esta extraña experiencia para todos nosotros como es estar en cuarentena por causa del avance de esta pandemia, cierto que ya ha llenado prácticamente toda la tierra. Pero aquí estamos confiados de que el Señor no nos ha abandonado, confiamos que estamos bajo su amparo y es eso precisamente que quisiera reforzar en esta hora al leer una declaración muy maravillosa que se encuentra en el capítulo 33 del libro del profeta Isaías, específicamente el versículo número 15 y 16. Dice allí lo siguiente: el que camina en justicia y habla lo recto. Luego me voy a saltar al versículo 16, dice: este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. En verdad, esta es una declaración magistral y a la vez maravillosa, porque encierra varias promesas de Dios para nosotros relacionadas primero con su fiel compañía, con su poderosa protección y por otro lado con la seguridad que Él nos da de que el sustento para los hijos de Dios, aún en tiempo de crisis, está asegurado. Me gustaría que meditáramos en las cuatro partes en que está estructurado este versículo. Dice que el que camina en justicia y habla lo recto, en otras palabras, el que va tras las huellas del Señor, siguiendo el camino recto, el camino del santo evangelio, este habitará en las alturas. Esta declaración tenemos que entenderla en el contexto histórico en que fue dicha. En general, en las ciudades antiguas, los emplazadores o los que empezaban a fundar las ciudades trataban de ponerla en la medida de lo posible, lo más alta posible, para protegerse fundamentalmente de las amenazas de la guerra. Solo los puertos, solo las ciudades de la llanura, eran ciudades que no estaban en mucha altura, pero ellos se aseguraban levantando grandes muros alrededor de las ciudades para protegerse de los pueblos invasores. Bueno, la figura de que este habitará en las alturas significa que el Señor lo llevará a vivir una experiencia espiritual segura en sus manos, y que en sus manos nosotros estaremos protegidos de los ataques permanentes que el enemigo lanza contra los hijos de Dios. Hay una segunda declaración: fortaleza de roca será su lugar de refugio. No hay fortalezas mejores que los grandes cerros o cordilleras rocosas. Seguramente usted ha vivido o ha ido alguna vez a la costa de nuestro país, lugares donde el océano choca frente a roqueríos. En verdad, yo he visto el mar embravecido cuando las olas golpean, ¿cierto?, esas milenarias rocas, y el agua revienta, llega a emitir un tremendo ruido, ¿cierto? Llega a temblar la zona ahí donde uno está, pero la roca sostiene las embravecidas olas del mar. Bueno, el Señor asegura a través de su siervo que para los que confían en el Señor, para los que caminan en integridad, para los que van tras las huellas del Maestro, habitarán en las alturas, en la seguridad que Dios les entrega a esos hijos que en Él confían, y por otro lado, que hay una fortaleza de roca, y ese es el lugar de refugio para los hijos de Dios. En sentido figurado, es que nosotros estamos por la fe escondidos en aquel que es como una roca para aguantar todos los ataques que el enemigo lance contra él o lanzó contra él cuando estuvo en este mundo. Por eso, una de las figuras o uno de los nombres que se le dio al Mesías prometido era la roca de Israel. Así, aquí en esta maravillosa promesa está asegurado una protección sobrenatural para todos los hijos de Dios. Y en estos momentos de crisis,
que el mundo vive, donde hay tanto pavor, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tanto temor, donde hay tanta inquietud, nosotros tenemos que tener la seguridad de que nosotros habitamos o vivimos cuidado, protegido por el poder de Dios. El Santo Espíritu está con nosotros y el Señor es nuestra fortaleza. Es como recordar las palabras que en otro momento dijera el salmista, que Dios es nuestro amparo y fortaleza y también nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero la segunda parte del versículo dice que se le darán su pan. Sin duda que una de las preocupaciones muy grandes que hay en la hora presente, junto con tener temor, ¿cierto?, a ser alcanzado por este poderoso virus, el coronavirus, ¿cierto?, o COVID-19, es la crisis que algunos presagian o que se vislumbra que viene tras, después que pase el momento, cierto, álgido de la pandemia. Hay muchos que avisoran o presagian una crisis muy fuerte en el aspecto económico. Muchas familias, ciertamente, el mayor temor que tienen es perder sus trabajos y no tener los recursos necesarios para garantizar el sustento para su familia. Esa es una preocupación natural en la vida de muchísimas personas, podríamos decir miles y miles de familias en nuestro querido país y seguramente miles y millones de familias en la redondez de la tierra. Sin embargo, a los hijos de Dios hay una promesa fiel de parte del Señor que nos dice, a través del su siervo Isaías, que a los hijos de Dios de todas las generaciones, el Señor les asegura su pan. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Por cierto, los hijos de Dios entendemos que el Señor no es su voluntad darnos todos los días como maná que caiga del cielo y que nosotros simplemente salgamos a recogerlo en la mañana como lo hacía Israel mientras peregrinaba en el árido desierto de Judea rumbo a la Canaán terrenal. Bueno, el Señor dio instrucción que en tiempos normales nosotros tenemos que ser personas laboriosas, tenemos que realizar nuestros trabajos, ¿verdad? Es así la voluntad de Dios. 6 días trabajarás, dijo el Señor, y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces es la voluntad de Dios que nosotros estemos ocupados en el buen trabajo, que nos permita dignamente obtener nuestro sustento. Pero cuando llegan las horas de la crisis y cuando el trabajo se ve amenazado, cuando la tranquilidad se ve amenazada, allí resurgen con más fuerza las maravillosas promesas del Señor. Una de estas promesas es la que está precisamente en el capítulo 33, versículo 16 de Isaías, que yo te animo, mi querido hermano, que no lo olvide jamás. Si usted no lo sabe de memoria, haga un esfuerzo, repáselo varias veces y trate de memorizarlo, porque en estas declaraciones hay promesas de protección, de compañía y de sustento, especialmente en la hora de crisis, cuando tenemos que enfrentar esas pruebas en nuestra vida. Quizá al leer esta declaración tan bella recordamos un incidente que sucedió antes del profeta Isaías. Me refiero concretamente a parte de la historia de un fiel siervo del Señor que el Señor levantó llamado Elías Tisbita, Elías el profeta. El Señor lo llamó para cumplir un ministerio en un tiempo de gran apostasía dentro del pueblo de Israel. Reinaba en Israel un famoso rey llamado Acab. Él había andado en los caminos del pecado. La Biblia dice que fue uno de los reyes que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, desobedeció sus mandamientos, contrajo unión matrimonial con una mujer llamada Jezabel, una mujer idólatra, pagana, ¿cierto? Y arrastró a Acab tristemente a los caminos de la insensata idolatría. El pueblo de Israel, ¿cierto?, al no tener un líder firme, fue fácilmente llevado, conducido con más profundidad a una idolatría abierta que por supuesto acarreó sobre el pueblo de Dios en esos momentos los juicios del Señor. La Biblia dice en el capítulo 17 de Primero a los Reyes: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, le dijo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, dice la Biblia, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. En estas circunstancias tan difíciles, cuando este mensajero de Dios, cierto, tuvo que comparecer ante el rey Acab para llevarle un mensaje claro, una determinación tomada de parte del Señor para hacer caer juicio sobre Israel y privarlos por un largo periodo de lluvia, el profeta sabía que, y nuestro Dios sabía que su siervo Elías iba a ser buscado por el rey Acab, ¿cierto? Para simplemente llevarlo a juicio o a un insensato castigo. Pero el Señor le aseguró a su siervo que él se iba a encargar de sustentarlo. Y le dijo que se fuera al arroyo de Kerit. Él obedeció de acuerdo a la indicación del Señor, y el Señor, hermanos, usó algo que nosotros, ¿cierto?, nos cuesta mucho creerlo, pero lo creemos porque simplemente así lo dice la palabra del Señor. Dios tiene poder, si es necesario, mandar los cuervos para alimentar a sus hijos. ¿Lo cree usted eso, hermanos? La Biblia dice que Dios mandó a los cuervos y le llevaban alimento a su hijo Elías allí al arroyo de Kerit. Por la mañana y por la tarde, una cantidad de cuervos llevaban pan y también carne para que se alimentara el profeta Elías. Pero como empezó a cumplirse la profecía que él fue a comunicarle acá, que iba a ser quitada la lluvia por un determinado periodo de tiempo, el arroyo dice que se secó. Y entonces el Señor le dijo que se fuera a otro lugar, a un lugar llamado, cierto, Sarepta de Sidón. Y allí había una ancianita, una viuda, ya avanzada en años, una mujer muy pobre. Y a ella iba a usar el Señor para proveerle sustento a su siervo Elías. Era una mujer extremadamente pobre, dice el relato sagrado. Le quedaba solamente un poquito de harina y muy poquita cantidad de aceite. Pero el Señor le dijo a Elías que él iba a intervenir para que la harina de la tinaja no escaseara ni el aceite de la vasija disminuyera hasta el día en que él iba a hacer llover sobre la faz de la tierra. Y así se lo comunicó a la ancianita, y ésta creyó la palabra del varón de Dios. Y al no llover durante muchos días, ocurría por mucho tiempo un milagro. Toda vez que la ancianita hacía pan, tomaba de la tinaja una cantidad de harina, y ésta no menguaba. Y tomaba también del envase un poco de aceite, y este no se acababa. De esta manera, por muchos días, el Señor sustentó a su siervo Elías. Luego, el Señor usó un ángel para sustentar a su siervo mientras caminó durante 40 días huyendo de Jezabel, cuando él finalmente, ¿cierto?, en justicia se vengó contra los idólatras profetas, ¿cierto?, de Baal. Ustedes conocen la historia. Dice que allí se le apareció un ángel del Señor y le dijo a Elías, levántate y come. Él estaba muy hambriento. Y en verdad le pidió al ángel o al Señor mismo, le dijo que por favor le quitara la vida. Estaba muy desanimado, muy cansado. Sin embargo, el Señor intervino mandando a un siervo suyo, un ángel, para que le trajera de comer a su siervo. Le trajo una torta y le dio de comer. Y le dijo a Elías, cierto, levántate, come, porque un largo camino te resta. Y él, cierto, atendió a la palabra del Señor y caminó hasta el monte Horeb, monte de Dios.
¿Quién sustentó durante todos estos días al profeta Elías que arrancaba, huía como un fugitivo por la venganza de Jezabel? El Señor. Querido hermano, nunca olvidemos que a pesar de las duras y grandes crisis que vengan a esta tierra, que nos amenacen, el sustento para los hijos del Señor está asegurado. Dios se ha comprometido sustentar a sus hijos en tiempos de crisis, y esa es una promesa fiel y también verdadera. Aquí está la historia de Elías como una lección objetiva de lo que Dios puede hacer en favor de uno de sus hijos fieles. También el Señor lo hizo en una dimensión mayor con el pueblo de Israel durante no 40 días, ni algunos meses, como lo hizo sustentando a Elías en el arroyo de Kerit o allí con la viuda de Sarepta. Lo hizo durante 40 años con sus hijos en la peregrinación del desierto. No sé cuánto va a durar esta crisis, solo Dios lo sabe, pero aquí está la promesa. Para el que camina en integridad, para el que camina en los caminos del Señor, para que sigue las huellas del Maestro, para que camina en la experiencia del discipulado cristiano. La promesa es: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. El Señor, cuando estuvo en este mundo, llamó a los discípulos, ¿cierto?, también a no caer en el afán y en la ansiedad, un pecado peligroso, porque nosotros con afanarnos en qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos en una circunstancia como esta, cuando nadie puede trabajar en estos días así, de manera normal. Pero allí está la promesa del Señor. Así como el Señor sustenta a las aves, así como el Señor da de comer a los animales, así como ellos, seres vivos, esperan en el Señor, con mucho más razón nosotros, que somos mucho más valiosos que los animales, el Señor nos asegura que estemos tranquilos. Si fuéramos gentiles, no tuviéramos la maravillosa fe que nos ayuda a ver la vida en otra dimensión y en otra perspectiva, pensaríamos o veríamos las cosas en la cosmovisión de aquellos que no tienen el temor de Dios, no tienen el conocimiento de Dios. Pero nosotros hemos conocido las promesas del Señor, que dice: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Por eso el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, aún el sustento, será añadido si Cristo está primero. Que el Santo Espíritu nos ayude una vez más a fiar en las maravillosas promesas del Señor. El sustento para los hijos del Señor está asegurado. Elena de White, en una cita muy cortita que yo bajé acá, dice así en El conflicto de los siglos, página 686, dice que los santos tendrán lo que necesiten para subsistir en las horas más duras de prueba que han de venir sobre el mundo entero. Qué promesa más maravillosa. Confiemos en que así será. Y digamos, como Habacuc, por el Espíritu Santo, en su maravillosa oración, que está allí en el capítulo 3 de su libro, desde el verso 17 al 19, él dice estas maravillosas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva, y en mis alturas me hace andar. Por la fe, yo puedo estar tranquilo y confiado de que el Señor está con nosotros. En esta crisis, en esta triste realidad que amenaza al mundo, el Señor está con su pueblo, está con su iglesia, están
con toda persona que fía en Él y espere en Él. Y que en ese sentido la bendición del Dios Todopoderoso en Cristo sea con usted, con su familia, con cada uno de nosotros y con todos los amigos que escuchen esta meditación espiritual. Un abrazo para todos, bendiciones para sus vidas, queridos amigos.